Veamos entonces las propiedades de los logaritmos, que como les había mencionado, tanto las propiedades de los logaritmos como las propiedades de los exponentes serán de mucha utilidad para las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Las vamos a ir viendo una por una y vamos a ir viendo la doble aplicabilidad que tienen también. Tenemos la primera, cuando tenemos logaritmo base a de un producto, así lo tenemos que leer, eso sería igual al logaritmo base a de el primer factor más el logaritmo base a del segundo factor, es decir, el logaritmo de un producto se convierte en los logaritmos, en la suma de dos logaritmos. Veamos entonces a qué nos referimos. Si tenemos logaritmo base 3, la base puede ser cualquiera. Logaritmo base 3 de 5 por 6, eso es un producto. Entonces voy a repartir el logaritmo base 3 para el 5 y para el 6 y lo voy a convertir en una suma. Tendríamos entonces logaritmo base 3 de 5 más logaritmo base 3 de 6 y ahí estaría resuelto. Veamos otro caso ya con letras. Si tenemos logaritmo base 3 de mn al cuadrado, tenemos un producto entre las dos letras, por lo tanto sería el logaritmo se reparte para m, logaritmo base 3 de m, más el logaritmo base 3 de la n al cuadrado, más logaritmo base 3 de n al cuadrado. Ahora no necesariamente se puede con dos factores. Si tenemos 3, en este caso 5 a cubo k al cuadrado, tenemos 3 factores, entonces el logaritmo base 5 es ahora, se reparte para el logaritmo, me quedaría el primer factor es 5, segundo factor a al cubo, tercer factor k al cuadrado. Se reparte logaritmo base 5 de 5 más logaritmo base 5 de a al cubo, ¿quién sigue? K al cuadrado, más logaritmo base 5 de k al cuadrado. Ahora bien, una propiedad similar a esta es la del logaritmo natural. Es la misma, lo único que cambia es que aquí voy a trabajar con el logaritmo natural, no con la base, con el logaritmo de una base especificada. Acuérdense que la base de este logaritmo es la base e. En cambio aquí la base de este logaritmo es a, que puede ser cualquier valor. Puede ser un valor decimal o inclusive puede ser un valor decimal y puede ser un valor positivo. Acuérdense de eso. Bueno, sigamos. Veamos los ejemplos acá, que voy a aplicar casi los mismos para que veamos que tienen que son lo mismo prácticamente, lo único que con el logaritmo diferente. Ahora aquí tendríamos logaritmo natural de 5 por 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? El logaritmo se lo voy a repartir al 5 y al 6 y se va a convertir en una suma. Entonces me quedaría logaritmo de 5 más el logaritmo natural de 6. Y ahí lo tendríamos resuelto. Veamos ya con un producto. Tenemos logaritmo natural ln de m por n al cuadrado. Aquí n es una variable, tengamos cuidado. Me quedaría logaritmo natural de m más logaritmo natural de n al cuadrado. Y ahí lo tendríamos resuelto. Prácticamente el logaritmo natural de un producto se resuelve en los logaritmos naturales, en la suma de los logaritmos naturales. Vaya. Y veamos este caso, pero con el logaritmo natural, y ustedes se darán cuenta que es lo mismo. Tendríamos 3 factores, 5 al cubo, k al cuadrado, entonces para cada factor vamos a repartir el logaritmo y se va a convertir en suma. Me quedaría entonces logaritmo natural de 5 más, ¿quién sigue? A al cubo, logaritmo natural de a al cubo más logaritmo natural de k al cuadrado. Y ahí lo tendríamos resuelto. Ahora bien, ¿a qué me refería con la doble aplicabilidad de las propiedades? En este caso, si tenemos logaritmo base a de un producto, que eso se resuelve en la suma de los logaritmos, también se puede en caso contrario. ¿A qué me refiero?
Si tenemos la suma de dos logaritmos, esto se resuelve o se reduciría o se simplificaría. Hay una gran diferencia aquí. Del producto se expande a la suma. En cambio, por acá siempre sería la primera propiedad, sería la doble aplicabilidad de la primera propiedad. En cambio acá de la suma se reduce al producto. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos el logaritmo base 3 de 5 y a esto le sumamos logaritmo base 3 de 6, tienen la misma base, entonces yo conservo un logaritmo de estos dos y se están sumando. Esto es importante, solo se aplica para la suma. Se están sumando, conservo un logaritmo base 3 y multiplico los argumentos, que en este caso sería 5 y 6 multiplicados. Ahora bien, aquí sí podemos decir que 5 por 6 sería 30, entonces tendríamos logaritmo base 3 de 30. Lo podríamos tomar así. Sigamos entonces. Si tenemos logaritmo base 3 de m y a esto le sumamos logaritmo base 3 de n cuadrado, vean, tenemos la suma de dos logaritmos y ambos tienen la misma base, eso es importante. Por lo tanto, de estos dos conservo solo uno y los argumentos, que serían m y n cuadrado, los multiplico. Ahora bien, si tenemos logaritmo base 5 de 5 más logaritmo base 5 de a al cubo más logaritmo base 5 de k al cuadrado, si se fijan, los tres logaritmos tienen la misma base. Por lo tanto, puedo conservar solo uno y en el argumento multiplicar los tres argumentos, que sería 5 por a al cubo por k al cuadrado, algo como esto. Ahora, la aplicación también incluye la suma de dos logaritmos naturales. Eso se convierte en un solo logaritmo y los argumentos se multiplicarían. Veamos. Tendríamos logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 6. Eso sería igual a, como son el mismo logaritmo natural, conservo 1 y multiplico los argumentos, que sería 5 por 6, 5 por 6, y aquí podríamos resolver 5 por 6 sería 30, o lo dejamos así. Ahora bien, vean, tal y como aparece acá, logaritmo natural de 30. Sería lo mismo a eso que teníamos por acá, es decir, logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 6 es como tener logaritmo natural de 30. Ahora bien, veamos con letras. Si tenemos logaritmo natural de m más logaritmo natural de n cuadrado, eso sería igual a logaritmo, conservamos solo un logaritmo y multiplicamos los argumentos, que sería m por n cuadrado. Eso nos quedaría m n cuadrado multiplicados. Y finalmente, si tenemos logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de a al cubo más logaritmo natural de k al cuadrado, eso sería igual, conservamos un solo logaritmo. Perdón, miren, hasta este momento apareció. Como les había dicho, aquí podría ser logaritmo base 3 de 30 al multiplicar estos dos. Sigamos acá. Como tenemos tres logaritmos naturales, entonces conservamos uno y los argumentos los multiplicamos. Sería 5 por a al cubo por k cuadrado. Eso sería 5 a al cubo k al cuadrado. Veamos la propiedad 3. Logaritmo base a de un cociente. Eso sería igual al logaritmo base a del numerador, menos, esto es importante, logaritmo base a del denominador. ¿Qué significa? Si tenemos logaritmo base 3 de 15 novenos, eso sería igual, numerador 15, denominador 9. Repartimos, le ponemos logaritmo al 15 y a esto le restamos el logaritmo del denominador menos logaritmo base 3 de 9. Si se fijan, el logaritmo base 3 se repite para ambos. Ahora bien, es importante que siempre el menos lo llevará el logaritmo del denominador. Veamos, logaritmo base 3 de n cuadrado sobre m. En este caso, tenemos logaritmo base 3 de n cuadrado menos el logaritmo base 3 de la m, menos logaritmo base 3 de m. Ahora,
Cuidado si tenemos más de dos términos y llamémoslo así. Aquí solo teníamos dos, un numerador, un denominador, un numerador, un denominador. Pero ahora en el denominador tenemos un producto. Tengamos cuidado, aunque podemos aplicar las propiedades anteriores. Veamos entonces. Primero nos percatamos que tenemos un cociente, entonces nos quedaría logaritmo base 5 del numerador, logaritmo base 5 de 5, menos el logaritmo base 5 del denominador, menos logaritmo base 5 de a al cubo k al cuadrado, que sería un producto. Ahora, aquí nos percatamos que tenemos un producto, entonces podemos continuar, podemos aplicar la propiedad anterior, que en este caso sería esta. El logaritmo de un producto se convierte en la suma de dos logaritmos. Por lo tanto, voy a aplicar acá. Me quedaría bajo el logaritmo base 5 de 5. Este menos es importante. Y vean que el resultado de separar este producto en la suma de 2 lo voy a poner entre corchetes, porque el menos me afectaría a los dos. Entonces tendríamos logaritmo base 5 de a al cubo, logaritmo base 5 de a al cubo, más, ese más, logaritmo base 5 de k al cuadrado. Ahora bien, si se fijan, ese corchete está siendo afectado por el menos, entonces voy a multiplicar el menos por los dos. Tendríamos lo que teníamos al inicio, logaritmo base 5 de 5 sobre a al cubo k al cuadrado es igual a logaritmo base 5 de 5 lo bajamos, menos por más, menos logaritmo base 5 de a al cubo, menos por este más, menos logaritmo base 5 de k al cuadrado. Y ya no tenemos el corchete. Por lo tanto, esta expresión expandida nos quedaría de esta forma. Y ese sería el resultado. Recordemos que podemos aplicar más de una propiedad. Veamos ahora exactamente lo mismo, pero con el logaritmo natural. Logaritmo natural de un cociente también se convierte en la resta de dos logaritmos, pero tengamos cuidado con el orden, porque sería logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Tenemos logaritmo natural de 15 novenos, eso nos quedaría logaritmo natural del numerador, logaritmo de 15, natural de 15, menos logaritmo natural del denominador. Y ahí tendríamos la respuesta. Veamos logaritmo natural de n al cuadrado sobre m, tendríamos logaritmo natural del numerador, logaritmo natural de n cuadrado, menos de fórmula, logaritmo natural del denominador, menos logaritmo natural del denominador. Y hasta ahí llegaría la respuesta porque serían letras. Aquí tampoco la podemos continuar. Veamos el siguiente. Logaritmo natural de 5 sobre a al cubo k al cuadrado. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos anteriormente con el otro logaritmo. Primero voy a aplicar esta propiedad. Sería logaritmo del numerador, logaritmo natural de 5, menos de fórmula, logaritmo del denominador, logaritmo natural de a al cubo por k al cuadrado. Y nos percatamos que aquí tenemos un producto, entonces tenemos que resolver. Aplicamos la propiedad del producto, que se convierte en la suma de dos logaritmos naturales. Me quedaría logaritmo natural de 5 menos, este menos, el resultado lo voy a poner entre corchetes porque me afectaría a ambos términos. Vean, logaritmo natural de a al cubo, logaritmo natural de a al cubo, ese signo más, logaritmo natural de k al cuadrado. Ahora bien, este menos me está afectando a los dos términos que tenemos adentro de los corchetes, entonces vamos a suprimir el corchete. Tendríamos, bajamos el logaritmo natural de 5 que no está siendo afectado, menos por más, menos logaritmo natural de a al cubo, menos por más, menos logaritmo natural de k al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Como les dije, si podemos aplicar más de una propiedad, lo podemos hacer. Ahora veamos las formas reversibles de estas dos propiedades. De la propiedad 3, la forma reversible es esta. Si tenemos la resta entre dos logaritmos, eso se convierte en un solo logaritmo
y el cociente entre los argumentos. ¿A qué me refiero? Si tenemos logaritmo base 3 de 15 menos logaritmo base 3 de 9, eso sería igual. De los dos logaritmos, como tienen la misma base, conservo uno, que sería el 3, y divido, pero tengamos cuidado. El argumento del logaritmo positivo queda como numerador y el argumento del logaritmo negativo queda como denominador. Siempre tengamos cuidado con ese orden. Si podemos dividir, así como acá se puede dividir, o bueno, simplificar, se puede hacer. Aquí me quedaría tercera de 15, 5, y tercera de 9, 3. Tendríamos logaritmo base 3 de 5 tercios. Lo podemos hacer. Si no, quedaría como 15 novenos, no hay problema. Ahora bien, logaritmo base 3, si tenemos logaritmo base 3 de n cuadrado y a esto le restamos el logaritmo base 3 de m, entonces esto sería, nos quedaría un solo logaritmo como tienen la misma base. Aclaro, si no fueran la misma base no se puede hacer este proceso, no se puede aplicar la propiedad. Entonces tendríamos logaritmo base 3, solo 1, y ahora formamos una fracción. Esa fracción está conformada por el argumento del logaritmo positivo, que sería n al cuadrado, entre el argumento del logaritmo negativo, m. Y hasta ahí llegaría la respuesta, porque en este caso serían letras y no podemos simplificar. Veamos ahora, si tenemos logaritmo base 5 de 5 menos logaritmo base 5 de a al cubo menos logaritmo base 5 de k al cuadrado, tengamos cuidado porque tenemos dos signos menos. Entonces lo más recomendable es hacerlo en parejas. Tomemos la primera pareja, que sería el logaritmo base 5 de 5 menos logaritmo base 5 de a al cubo, y apliquemos la propiedad. Me quedaría logaritmo base 5, la fracción, el argumento que tiene el logaritmo positivo en el numerador, 5, sobre el argumento que tiene el logaritmo negativo. En este caso sería sobre a al cubo. Ahora bien, a esto le voy a restar, le vamos a restar el logaritmo ese que nos faltaba, le vamos a restar el logaritmo base 5 de k al cuadrado. Entonces tendríamos logaritmo base 5 de 5 sobre a al cubo menos logaritmo base 5 de k al cuadrado. Ambos tienen la misma base, entonces vamos a formar un solo logaritmo, base 5, pero vean, tendríamos el argumento del logaritmo positivo sería 5 sobre a al cubo. Ahora bien, significa que este argumento lo tendríamos que dividir entre k al cuadrado. Ahora, al hacer esa división, da lo mismo que ustedes hagan lo siguiente. Si ya tienen una fracción, entonces es sencillo. Este valor que está restando, el logaritmo que está restando, entonces ese argumento solo va a multiplicar al denominador, y así de fácil, no nos vamos a complicar. Entonces, si tenemos este caso, si ya tenemos una fracción, entonces el que está restando pasaría directamente a multiplicar por el denominador. Pero si lo quieren resolver, porque al hacer esa división nos quedaría prácticamente una división de extremos por extremos entre medios por medios. Voy a intentar hacerlo acá. Nos quedaría 5 sobre a al cubo, y eso dividido entre ese argumento que sería k al cuadrado. Y acá recordemos de que a k cuadrado le agregamos 1 en el denominador y sería extremo por extremo, 5 por 1 sería 5, ese 5 de aquí, y medio por medio, a al cubo por k al cuadrado sería a al cubo a al cuadrado. Podrían hacer eso. Así que en este caso nos quedaría logaritmo base 5 de 5 sobre a al cubo k al cuadrado. Veamos el siguiente.
la propiedad reversible 4, logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y, eso sería igual a un solo logaritmo y un cociente. El cociente estaría formado por el numerador, argumento del logaritmo positivo, entre el argumento del logaritmo negativo. Veamos entonces, si tenemos logaritmo natural de 15 menos logaritmo natural de 9, voy a conservar un solo logaritmo y en este caso sería argumento del logaritmo positivo 15 sobre argumento del logaritmo negativo sobre 9. Veamos el siguiente, logaritmo natural de n cuadrado menos logaritmo natural de m, eso sería igual. Tenemos el mismo logaritmo y se están restando, entonces tendríamos un solo logaritmo natural y la fracción nos quedaría argumento del logaritmo positivo, vean, numerador, denominador, argumento del logaritmo negativo. Ahora, si tuviéramos logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de a al cubo menos logaritmo natural de k al cuadrado, tengamos cuidado, tenemos 3. Entonces lo que funciona al igual que la propiedad anterior es primero tomar una pareja de positivo con negativo. Tendríamos lo siguiente, tendríamos un solo logaritmo y en este caso tendríamos el argumento del logaritmo positivo numerador, argumento del logaritmo negativo denominador, menos este menos de acá, menos logaritmo natural de k al cuadrado. Ahora bien, estos dos los vamos a continuar. Tenemos una resta entre dos logaritmos, entonces me quedaría logaritmo natural del numerador, en este caso, argumento del logaritmo positivo, que sería todo esto, entre el argumento del logaritmo negativo. Ahora, si nosotros hacemos esa división, si se fijan, son similares los valores que la anterior, nos quedaría 5 sobre a al cubo k al cuadrado. Y esa sería la solución. Prácticamente esas propiedades, entre más las practiquen, más rápido las vamos a aprender. Veamos la propiedad 5. Cuando tenemos un coeficiente multiplicado a un logaritmo, es igual a que tengamos solo el logaritmo y el coeficiente que teníamos se convierte en exponente del argumento, es decir, se convierte en logaritmo base a del argumento elevado al coeficiente que teníamos. Veamos entonces, si tenemos 2 por logaritmo base 3 de 7, este 2 se convierte en exponente de 7 y me quedaría logaritmo base 3 de 7 al cuadrado. Si tenemos 4 como coeficiente, por logaritmo base 3 de 3x, tengamos cuidado porque el argumento es 3x, no es solo x, entonces ese 4 se convierte en exponente de 3x. Me quedaría logaritmo base 3 de 3x, todo eso elevado a la cuarta. Ahora, si resolvemos esto, si aplicamos propiedades de los exponentes, tendríamos 3 a la cuarta y x a la cuarta, ¿verdad? Pero así lo podemos dejar. Ahora bien, sigamos. Si tenemos 5 por logaritmo base 3 de x menos 2, el argumento sería todo el paréntesis, x menos 2. Por lo tanto, este 5 que es coeficiente se convierte en exponente de este paréntesis y tendríamos logaritmo base 3 de x menos 2 eso elevado a la quinta. Ahora, daría lo mismo, vean, la misma propiedad, solo que es reversible. Ahora veámosla de derecha a izquierda, vista de esta forma. Si tenemos el logaritmo base a de un argumento con exponente, este exponente se convierte en coeficiente de todo logaritmo y el argumento ya no tiene exponente. Veamos a qué me refiero. Perdón, aquí me faltó uno. Y por logaritmo base 3 de 5x menos 4, vean que ahora el coeficiente es una letra, pero se puede también, ese coeficiente pasa a ser exponente de ese argumento y me quedaría logaritmo base 3 de 5x menos 4 y todo eso elevado a la y. Ahora sería un exponente. Ahora sigamos acá.
repito, si el argumento tiene un exponente, ese exponente se convierte en coeficiente. Veamos, si tenemos logaritmo base 3 de 7 al cuadrado, este 2 se convierte en coeficiente del logaritmo. Me quedaría 2 por logaritmo base 3 de 7. Si se fijan, es lo mismo que este caso, solo que al revés. Si tenemos logaritmo base 3 de 3x a la cuarta, este 4, que es el exponente del argumento, se convierte en coeficiente y tendríamos 4 por logaritmo base 3 de 3x. Si tenemos logaritmo base 3 de x menos 2 elevado a la quinta, este 5 se convierte en coeficiente del logaritmo, que me quedaría 5 por logaritmo base 3 de x menos 2. Y si tenemos logaritmo base 3 de 5x menos 4 elevado a la y, esta y se convierte en coeficiente y tendríamos y multiplicado por logaritmo base 3 de 5x menos 4. Tomemos en cuenta que acá estoy aplicando esta propiedad y por acá aplicamos esta de acá. Lo único que prácticamente es la misma propiedad, solo que vista aquí de izquierda a derecha y acá también de izquierda a derecha, nada más ahí cambiando el orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Por eso yo les traigo ambas formas. Ahora veamos la propiedad 6, la misma, solo que con el logaritmo natural. Entonces aquí tendríamos lo siguiente: si tenemos un coeficiente multiplicando el logaritmo natural, ese coeficiente se convierte en exponente del argumento. Tendríamos algo como esto: 2 por logaritmo natural de 7. Este 2 se convierte en el exponente de 7. Logaritmo natural de 7 al cuadrado. Si tenemos 4 por el logaritmo natural de 3x, repito, acá el argumento sería 3x todo. Este 4 se convierte en exponente de ese 3x y tendríamos logaritmo natural de 3x a la cuarta. Si tenemos 5 por logaritmo natural de x menos 2, todo el argumento sería x menos 2. Entonces el 5, que es coeficiente, se convierte en exponente de logaritmo natural de x menos 2 elevado a la quinta. Veamos la propiedad 6, pero aquí me faltó uno, ahora el coeficiente y es una letra, pero el proceso es el mismo, es un coeficiente. Entonces sería y multiplicado por el logaritmo natural de 5x menos 4. 5x menos 4 sería el argumento, entonces y se convierte en exponente de todo ese argumento. Tendríamos logaritmo natural de 5x menos 4 elevado a la y. Ahora, si se fijan acá, sería exactamente lo mismo. Lo único que ahora, como que si estuviéramos leyendo de derecha a izquierda, pero visto así. Si tenemos el logaritmo natural de un argumento con exponente, ese exponente se convierte en coeficiente. Veamos, logaritmo natural de 7 al cuadrado, este cuadrado se convierte en coeficiente del logaritmo natural y tendríamos 2 por el logaritmo natural de 7. Si tenemos 3x a la cuarta, este exponente se convierte en coeficiente del logaritmo y me quedaría 4 por logaritmo natural de 3x. Y si tenemos logaritmo natural de x menos 2 a la quinta, este 5 por esta propiedad se convierte en coeficiente del logaritmo natural. 5 por logaritmo natural de x menos 2. Y si tenemos logaritmo natural de 5x menos 4 elevado a la y, esta y se convierte en coeficiente y me quedaría y como coeficiente multiplicado por logaritmo natural de 5x menos 4. Ese proceso lo vamos a ocupar bastante, tanto esta propiedad como esa la vamos a ocupar bastante. Bueno, prácticamente esa propiedad, porque es la misma, lo único visto en dos direcciones. Esa propiedad se utilizará bastante en las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Veamos la propiedad 7, estas son puntuales. Logaritmo base a de un argumento a, es decir, el mismo número,
será siempre igual que 1. Por ejemplo, logaritmo base 5 de 5 será 1. Lo pueden comprobar con su calculadora. Logaritmo base 8 de 8 será 1. En el caso del logaritmo natural solo puede ocurrir con un valor, el valor e. Logaritmo natural de e, eso siempre les dará 1. Lo pueden comprobar con su calculadora. Tenemos dos casos especiales. Logaritmo base a de 1, el argumento 1, eso da 0. Y también logaritmo natural de 1 como argumento, eso también daría 0. Logaritmo base a de un argumento a la x. En este caso lo que sucede es que la base del logaritmo se elimina con la base del argumento, es decir, se elimina todo y me quedaría solamente la x. Eso es lo que sucede por acá. En el siguiente caso, veamos, en el siguiente, que sería logaritmo natural de e a la x, aquí sucede esto. El logaritmo natural se elimina con la base e y solamente me quedaría x. Estos dos casos se pueden hacer por lo siguiente. Acá tenemos logaritmo base a de a a la x. Ahora, sabemos lo que decíamos acá, logaritmo base a de a sería 1, por lo tanto se simplifica y solamente me queda el exponente que sería x, y aquí también. Estos dos casos siempre que sucedan los vamos a aplicar. Este se aplica bastante, por cierto. Si tenemos logaritmo natural de e a la x, prácticamente se elimina el logaritmo con la e y me quedaría solo x. Otro caso, este, que es puntual también, logaritmo base 10 de 10, eso sería 1, como este caso de acá. Tienen la misma base y el mismo argumento, eso me da 1. Y también, en este caso, similar a estos dos, lo que sucede es que el logaritmo base 10 se elimina con la base 10 y me quedaría solo el exponente x. Bueno, esas son las propiedades que vamos a aplicar cuando trabajemos con funciones logarítmicas, inclusive también con funciones exponenciales.